tots, perdoneu aquest retard per circumstàncies imponderables de tràfic i d'aquestes coses. Avui parlarem d'Europa, Europa en un moment d'un cert desconcert, d'una certa desorientació, sempre aquesta sensació de que Europa està una mica encadenada i li costa molt assumir les responsabilitats i prendre volada en les situacions difícils, no? I em sembla que vivim en una conjuntura que mereix una reflexió d'aquest tipus perquè tots ens fem interrogants i tots tenim a sobre la idea de que estan passant coses que potser no els donem la importància que els hauríem de donar. Para hablar de este tema tenemos al profesor Sami Naïr, filósofo, politólogo, catedrático de Ciencias Políticas en París, muy conocido aquí, donde ha venido con frecuencia, hemos tenido la suerte de contar con él, y que es una de las personas más conocedoras, que más ha trabajado la cuestión europea desde una mirada pues eso, que tiene la misma perplejidad que tenemos nosotros y que además es capaz de teorizarla. Sami, muchas gracias por estar aquí. Ahora te toca a ti y después ya haremos conversación todos juntos. Perfecto. Buenas tardes. Primero quisiera disculparme por ese retraso, pero no sabía que Barcelona estaba de revolución otra vez y que es prácticamente imposible, digamos, de luchar contra el tráfico. Es peor que todo. Pero bueno, ya he conseguido llegar. Os agradezco por su paciencia y quiero, para empezar, agradecer a mi amigo Josep Ramoneda. Caminamos juntos desde hace ahora muchísimo tiempo y nos seguimos de lejos y de cerca, nos leímos mutuamente y tenemos, digamos, una relación basada en los mismos valores y las mismas preocupaciones. Agradezco también, evidentemente, a la Escuela Europea de Humanitas y a la Fundación La Caixa, que nos acoge aquí esta noche. Siento un pequeño malestar personal porque hace unos años, cuando hablaba de la Unión Europea y de Europa, lo hacía con muchísimo entusiasmo, lo hacía con placer y lo hacía con fe en el futuro. Hoy en día no he perdido la fe porque considero que la construcción de la Unión Europea, de Europa, es probablemente la idea la más grande, la más profunda, la más inteligente que los europeos han elaborado desde prácticamente siglos. Es una idea que se ancla en realidad en el siglo XVIII en la Ilustración. Construir un conjunto más allá de los conflictos históricos, de las diferencias identitarias, y dar vida a este conjunto europeo unido es una perspectiva y un proyecto extraordinario desde el punto de vista tanto humano como intelectual y político. Y por eso la fe sigue siendo fundamental. Probablemente estamos confrontados a una situación, digamos, de prueba y espero que nuestra generación y la generación que viene podrá, digamos, seguir luchando en esa perspectiva porque las amenazas sobre el proceso europeo nunca han sido tan graves e importantes como hoy en día. Es un desafío tremendo al que Europa se enfrenta hoy. Y uno de los más importantes referentes de Europa hoy, el político intelectual italiano Mario Draghi, habla de
peligro existencial, lo que significa que Europa puede morir. Hay muchas fuerzas que trabajan para ello. Para poder enfrentar a esta situación necesitamos, antes que todo, analizar lo que ha pasado, entender por qué estamos en esta situación y qué hacer para reanudar el gran proyecto europeo, porque hoy en día este proyecto está estancado. Por eso digo que siento un cierto malestar, porque lo que voy a decir puede desanimar, pero no hay que desanimarse. Es necesario la fase analítica para poder abrir el camino hacia el futuro. Europa se encuentra en una encrucijada, su proyecto mismo está cuestionado, su seguridad amenazada, la guerra está en su corazón, su futuro incierto, las fuerzas de desagregación, y considero personalmente que el auge por todas partes en Europa ahora del neopopulismo, de la xenofobia, del nacionalismo estrecho, minan el proyecto europeo por doquier. Me parece entonces imperativo intentar reflexionar sobre esta situación para salvar este proyecto europeo. No podré aquí abordar todo, por supuesto, los aspectos de esta situación. Me detendré solo sobre 2 o 3 grandes cuestiones. Pero para empezar, propongo un balance rápido. Estoy convencido que podemos discrepar sobre el balance, pero hay que abrir la discusión, hay que abrir el debate. Si uno mira el proceso europeo, es lo que he intentado hacer en mi último libro sobre la cuestión, la Europa en la encrucijada. Si uno mira el pasado, desde, vamos a ver, el comienzo de la construcción real de la Unión Europea, es decir, desde el comienzo de los años 50 del siglo pasado, podemos hasta hoy en día muy rápidamente, muy esquemáticamente, definir 3 fases, 3 periodos. Un periodo liberal, y voy a explicar para mí lo que significan estos conceptos. Un periodo neoliberal y ahora un periodo que definiré de estancamiento, de crisis profunda y probablemente de desagregación, por lo menos de lo que se ha construido estos últimos 50 años. Sobre todo lo que se ha elaborado a partir de los años 90, cuando Europa entró de lleno en un proceso concreto de construcción con el Tratado de Maastricht, la moneda única y la necesidad de, digamos, dar un contenido al mercado interior. No quiero estar demasiado, digamos, no quiero analizar el proceso de manera muy técnica, voy a intentar hablar de estos problemas técnicos, pero muy sencillamente, porque para entender hay que entrar en los detalles. La fase liberal empieza con el Tratado de Roma, 1958. En esa fase liberal, una característica de esa fase liberal es el papel estratégico de los estados, del Estado-nación. Dicho de otra manera, el papel de los estados que
keynesianos o neo-keynesianos, es decir, los estados sociales de bienestar elaborados tras la Segunda Guerra Mundial en los grandes países europeos. Desgraciadamente no puedo hablar de España porque en aquella época España vivía bajo la dictadura, pero el resto había una situación más o menos comparable en Francia, en Italia, en Alemania, en Gran Bretaña, Holanda, en todos los países había estados sociales. Pero no eran estados sociales comunistas, ni necesariamente socialistas, eran estados sociales liberales. El Estado tenía un papel fundamental para controlar el sistema económico, mejor dicho, no para controlar, para vigilar la competencia en el sistema económico y defender una orientación global que consistía en organizar las relaciones siempre conflictivas entre un sector público, políticas públicas, sociales, en la educación, en la salud, la vivienda. Todas estas cosas que nos parecen natural han sido conseguidas con muchas luchas en los años antes. En los años 30, en los años 20, ha sido un trabajo enorme de las generaciones que han luchado para conseguir estos estados. Esa fase liberal, rápidamente dicho, se acaba en realidad en 1986 con la adopción del Acta Única. A partir de una orientación estratégica, podremos hablar de eso porque tuve la suerte personalmente de haber sido, digamos, no diría en el corazón, pero por lo menos en Francia, estar con la gente que iban después a desarrollar la otra Europa, con Delors, con François Mitterrand, con Camdesus, Michel Camdesus, con muchos otros que tendrán un papel decisivo en la otra fase, la fase que viene. Esa fase empieza fundamentalmente a partir del Tratado de Maastricht, es decir, a partir de finales del debate sobre el Tratado de Maastricht, en los años finales de los años 80, 90, y emblemáticamente dos grandes acervos, dos grandes decisiones la van a definir. Primero, la llegada en Bruselas de Jacques Delors como presidente de la Comisión, que ha trastornado fundamentalmente la historia europea, en un buen sentido, otros consideran más, pero ha intentado dar un contenido a ese proyecto europeo. Y, por otro lado, por el Banco Central y la decisión tomada por los europeos de tener un Banco Central totalmente independiente de los estados. Es decir, que es el Banco Central responsable de las políticas, de las grandes políticas económicas. Los especialistas hablan de políticas macroeconómicas, políticas macroestructurales, y el Banco Central está ahí para dar las grandes orientaciones financieras y necesita, para poder actuar de manera eficaz, que la Comisión de Bruselas tenga una estrategia de organización y de disciplina de los estados, de las naciones. De ahí, a partir de 1991-92,
la política que consiste en tener algunos criterios, 3 criterios fundamentalmente: controlar la inflación, controlar la deuda y controlar el déficit público, es decir, el crecimiento. ¿Por qué? Porque entre 1992 y 2000, Europa había adoptado, a través de luchas épicas, no entro en los detalles, pero sobre la base de un acuerdo estratégico entre Francia y Alemania, son los dos que deciden llevar con ellos el tren. Los británicos no quisieron subir en este tren, sobre todo en cuanto a una línea fundamental que era la adopción de la moneda única, del euro. Es un tema complejo porque hemos tenido en aquella época un gran debate sobre saber si teníamos que adoptar una moneda única o una moneda común, que son dos cosas totalmente diferentes. Podré explicar por qué. Finalmente, los alemanes, que hicieron los sacrificios más importantes, porque en aquella época el Deutschmark, la moneda alemana, era la más fuerte, y Francia tenía la segunda moneda, pero una moneda mucho más débil. Y para los dirigentes franceses en aquella época, sobre todo para Mitterrand y para los economistas, para ellos era como una victoria poder, como decía Mitterrand, robar el marco a los alemanes y ponerlo al servicio de todos los europeos. Batallas épicas, había que ver, digamos. Los ingleses dijeron desde 1989, el momento de ahorita, no queremos entrar en eso. Nosotros una moneda única, ni hablar. Porque una moneda única significa que el Estado pierde todos los medios para controlar el sistema económico, el sistema financiero. No puede provocar devaluaciones competitivas, no puede definir su presupuesto, no puede intervenir para luchar contra la inflación, necesita, para todos los elementos fundamentales, tanto las políticas micro como las políticas macroeconómicas, necesita el acuerdo de las autoridades de Bruselas y del Banco Central. Y eso los británicos dijeron, ni hablar. No podemos renunciar a nuestra soberanía, a nuestra situación económica. Y por eso la libra se quedó fuera del euro. Los ingleses siempre tenían un pie dentro y un pie fuera, siempre. Se entiende. Aquellos que han estudiado la historia inglesa desde el siglo XVII, XVI, lo entienden perfectamente, entienden el porqué de eso. Esa fase que empieza la podemos definir como la fase neoliberal de la Unión Europea, lo que llamamos hoy en día. ¿Cuál es la diferencia con la fase precedente? Es que la fase precedente, el Estado podía intervenir, controlar, porque el Estado seguía dominando estos elementos que van a devenir elementos del pacto de estabilidad, mientras que a partir del Tratado de Maastricht el Estado pierde su capacidad de dirección y de control. El Estado está fuera, out, y tiene que ayudar a hacer, digamos, avanzar la Unión Europea a través de políticas que respetan
el pacto de estabilidad basado, lo repito, sobre estos 3 criterios que son en realidad criterios muy duros. Una inflación que no debe superar el 0,10%, una deuda pública que no puede superar el 60% del PIB y un crecimiento que debe, por lo menos, como mínimo, estar a la altura de los 3% para todos los países implicados en esa moneda. Criterios muy difíciles, y a partir de eso, yo lo viví personalmente, porque a partir de eso, tuve la suerte de ser nombrado, digamos, diputado europeo en 1999, y vi entonces cómo esos debates, digamos, se desarrollaban en el Parlamento Europeo y en la Comisión. A partir de ese momento, el discurso del Estado era un discurso de restricción. No puedo financiar los hospitales, no puedo financiar la educación, no puedo financiar la vivienda, no puedo, porque tengo que respetar los criterios de convergencia. Volveré sobre este tema de convergencia de la Unión Europea. Bien. A partir de los años, yo considero que el momento clave es un momento que va entre 2005 y 2010. Asistimos a la primera gran crisis estructural de la Unión Europea. Crisis provocada tanto por el tratado constitucional que se había elaborado a finales de los años 90 y propuesto en 2005 con varios referendos, esencialmente referendos, digamos, de aprobación. Y en 2005, el primer país que ha votado sobre eso, Francia, ha rechazado rotundamente el tratado. Rotundamente. 55% del electorado ha dicho no queremos. ¿Cuándo? Hemos asistido a una movilización en la que la derecha, Giscard d'Estaing y Chirac después en Francia, los socialistas, oficialmente salvo Laurent Fabius, hay que decirlo, que era ex primer ministro, pero todos los se movilizaron para defender ese tratado. Lo rechazaron. Explicaré por qué. 55% es mucho. Recuerdo que la adopción del Tratado de Maastricht, con el otro referendo en 1991, ha sido de 50,45%. Es decir, nada, prácticamente, en una campaña también dirigida en aquella época por François Mitterrand y Giscard d'Estaing también, es decir, la derecha. Es decir, que desde el comienzo había una desconfianza, había un malestar frente a esas propuestas, a esas ideas que venían como un poco del cielo. Yo me acuerdo, no quiero saber, me acuerdo, en aquella época era diputado, hacía campaña, he hecho campaña para ello, para el tratado, y la gente me decía así, en salas así, pero ¿por qué en este tratado el artículo 1 dice que la economía debe ser libre y no falseada? ¿Qué significa no falseada? ¿Significa que el Estado no puede intervenir? ¿Significa que el Estado no puede defender los servicios públicos? ¿Dónde en este tratado encontramos los servicios públicos? La palabra no existe en el tratado, el tratado constitucional. Hay la palabra interés general, pero servicios públicos no. Y los franceses, que tienen una larga tradición, profunda tradición, primero política y sobre todo
El principal sindicato de Francia es el Estado, no son los sindicatos. Entonces han entendido perfectamente que había un problema. A partir de ese momento hubo una situación difícilmente comprensible. Los partidos políticos han decidido, pese a este rechazo, adoptar el tratado y lo han adoptado. Pero lo han adoptado por vía legislativa, no por referéndum. Y desde aquella época, nunca en Francia se atrevieron a volver a organizar otro referendo sobre este tema. Y todos los datos que tenemos sobre el tema es que un referendo puede hacer estallar todo. Es decir que, para mí es la cosa la más importante, no entró en los fondos, porque yo compartía la idea, digamos, de tener este tratado constitucional. Pero hay un malestar, hay una incomprensión, digamos, de este proyecto. Esa crisis empezó entonces en 2005-2006 y la adopción de este tratado por los grupos políticos ha generado un distanciamiento cada vez más importante entre los partidos políticos, que sean de derecha o de izquierda, y la población. Distanciamiento que acabó 10 años después, en 2015, con el estallido de todo el sistema político francés, una derecha hundida y una izquierda hundida, que todavía no han recuperado. Y la gente, una parte ha elegido seguir luchando para, digamos, este proyecto, otra parte, desgraciadamente, ha elegido el camino de la reacción xenófoba, de la reacción nacionalista, del rechazo, en realidad, del proceso europeo mismo. Y estamos en esta situación. Ahora, por eso, hablo de Francia, pero la situación es más o menos comparable, aunque diferente, en Italia, en Bélgica, incluso en Alemania. Ahora no se atreven a organizar un referéndum, porque saben que hay algo que no funciona bien. Lo que ha pasado es que a partir de ese momento hemos visto dos cosas. Por un lado, los estados querían volver como vectores para orientar el proceso, pero encontraron frente a ellos, a partir de esa época, la Comisión de Bruselas, que en unos 10 años, 15 años, se había fortalecido y había construido un poder alternativo, independiente de los estados. Es decir, que por un lado teníamos el déficit democrático y por otro lado dos estructuras, la Comisión de Bruselas por un lado, que quería y que seguía como si nada hubiera ocurrido, y los estados que intentaban, digamos, limitar, reorientar el proceso. La crisis de 2015, la crisis de 2010 primero, y que tardó hasta 2015, ha demostrado que este periodo era un periodo gravísimo, y hemos visto en esa crisis fundamentalmente una cosa esencial. Hemos visto que todo el proceso europeo
reposaba sobre el acuerdo entre Francia e Alemania, y que en este acuerdo los alemanes iban a imponer su orientación. Y efectivamente es lo que hicieron, porque el euro estalló y la señora Merkel, era la época en la que la señora Merkel consideraba que los españoles, los italianos, los griegos, un poco los franceses también no trabajan. Y que había que apretar el cinturón para todos, era la única manera de salvar el euro. Entre 2010 y 2014, hemos asistido, digamos, a esa política de apretar el cinturón. Hasta que llegó un mago, Mario Draghi, como presidente de del Banco Central. Y Mario Draghi dijo, no podremos salvar el euro así. Los mercados están atacando a todos los países no fuertes, atacan a España, atacan a Portugal, han destrozado Grecia, atacan a Italia, no atacan a Francia ni a Alemania porque son economías muy, muy fuertes y tienen capacidad de reembolsar los préstamos, pero no podemos contar con los países de la Europa del Sur para reembolsar los préstamos. Entonces los mercados estaban todos dirigidos hacia una batalla contra la famosa deuda soberana, la deuda de los países. Y Mario Draghi dijo, eso es imposible, no podemos, tenemos que salir de los tratados, del tratado constitucional y sobre todo del tratado monetario. Si yo voy a solucionar el problema y voy a permitir a todos estos países fabricar moneda dentro del euro. Dicho de paso, los alemanes, la Bundesbank, hizo una querella judicial a Mario Draghi como presidente del Banco Central, porque le acusó de violar el tratado monetario. Y tuvo, digamos, durante meses una querella judicial con ellos. Pero finalmente la decisión que tomó era fantástica, ha permitido salvar a los países de Europa del Sur y sobre todo, lo que es más importante, ha permitido bajar el nivel del euro. En vez de que el euro sea una moneda fuerte, el euro se ha vuelto una moneda más o menos normal. Es decir, que el trabajo que ha hecho Mario Draghi en aquella época era absolutamente esencial. Sin él, probablemente el euro hubiera estallado y con eso la Unión Europea probablemente se hubiera parado. Bien, eso es la situación económica. Pensábamos entre 2015 y 2019 salir poco a poco, ha llegado la COVID, otra crisis, y que también ha llevado con ella un elemento muy positivo, es que ha permitido por primera vez, contra los tratados, tanto el tratado monetario que el tratado constitucional, conseguir una política de fondos mutualizados, de préstamos sin interés, de inversión de más de 700.000 millones de euros para todos los países europeos y en particular para los países del sur, los alemanes llaman eso, los alemanes, la gente del norte llaman esos países, los habéis todo el Club Med, poder, digamos, conseguir dinero para seguir, digamos, dentro de la zona euro. Ha sido una gran decisión, pero es una decisión, pensábamos que iba a ser una decisión que habrá una vertiente en la economía europea dedicada a estos fondos estructurales nuevos, sus bonos. Desgraciadamente,
en 2023 en Granada los europeos, el Consejo Europeo ha adoptado una política, digamos, de flexibilidad de los presupuestos y ha aceptado hasta 2027 seguir financiando, pero sabemos que en 2027 habrá un debate muy importante, 2027-2021, un debate muy importante para saber si todos debemos volver a la política de estabilidad, la política de, digamos, defendida por la Comisión Europea de respecto del Pacto de Estabilidad. Si eso ocurre, veremos lo que va a ocurrir. Pero hay un debate y sé que ahora tanto Francia como Italia como España, es decir, los tres grandes con Alemania, pero estos tres países están en contra, evidentemente, de la posibilidad de volver a cuestionar esa flexibilidad que hemos conseguido para Europa. Y a partir de esa época, a lo que asistimos es una situación muy clara. No hay proyecto europeo. El único proyecto que sigue existiendo ahora es la ampliación a los países del este. Este proyecto, desde el corazón, se entiende, desde los intereses y el bolsillo, va a costar mucho a todo el mundo. Está claro. Nuevas potencias se han desarrollado, en particular, hay que subrayarlo porque es una gran potencia ahora, Polonia, que se ha vuelto uno de los grandes y que compite, que ha competido con España y que compite ahora con Francia, con Alemania, etc. Es decir, que estamos en una situación totalmente diferente, radicalizada, por supuesto, por la guerra de Ucrania. El proceso europeo en su balance es un proceso estrictamente económico, o mejor dicho, es antes que todo un proceso comercial. Porque el mercado único adoptado en 1986, 1988, es únicamente la unificación del comercio europeo, pero no hay unificación económica. En esa unificación se preveía la libre circulación de los capitales. Uno de los efectos perversos de esta libre circulación de los capitales, dado que el Estado está fuera ahora, totalmente fuera, es que los capitales van donde hay beneficios. Hasta 2008, 2010, 2015, capitales del norte venían en el sur, en España, en Italia, en Grecia, etc. Ahora es prácticamente nulo. No hay transferencias de capitales del norte hacia el sur. Prácticamente en todos estos países, incluso una parte de Francia, no hay. Porque los capitales europeos van donde hay una alta productividad de trabajo, donde hay un nivel de vida más importante, más alto y donde pueden hacer más beneficios. Es un grave problema y es lo que justifica, no sé, Josep, si has echado un vistazo sobre el informe de Letta, de Enrico Letta, es el informe de Enrico Letta, que era presidente del gobierno español,
propone la unificación del mercado de los capitales, es decir, que el Banco Central pueda orientar los capitales. Dicen que no. Estamos entonces en una situación en la que el proceso económico está estancado y hay tres estructuras que dominan ahora sin verdadero control el proceso europeo. La Comisión, que se ha autonomizado estos últimos 15 años, no hay prácticamente ningún control sobre la manera con la que la Comisión gestiona la Unión Europea. Nada. No hay transparencia, no hay discusiones reales sobre las directrices, los reglamentos, y las normas que se elaboran. Se elaboran por una tecnocracia y cuando un Estado quiere ver lo que hay dentro, es siempre un enfrentamiento. El último enfrentamiento que hemos visto era sobre el mercado de la electricidad. El mercado de la electricidad, Bruselas quería ir, digamos, hacia una concepción del mercado de la electricidad que es totalmente antieuropea, basada en una concepción, una visión, digamos, internacional del asunto, mientras que detrás de eso había muchos problemas que se planteaban, especialmente para países como España, como Francia, etc. Es decir, que la falta de transparencia era la característica y es la característica de esa estructura que se ha autonomizado y que ha escapado prácticamente de todo control. El Consejo Europeo, cuya función es controlar, o por lo menos orientar, no lo hace ahora. Segundo elemento, he hablado de eso, el Banco Central. Y el tercer elemento importante, porque la gente no lo sabe, que es fundamental, es evidentemente el Tribunal Europeo de Justicia. Porque el Tribunal Europeo de Justicia fabrica el derecho europeo. Y cuando una decisión está tomada por el tribunal, todos tienen la obligación de aceptarla. Ahora bien, el tribunal adopta la discusión en función de la política que se ha puesto en marcha por la Comisión. Siento estar un poco técnico, pero es muy importante para entender la situación en la que estamos. De ahí ha surgido una desconfianza generalizada ahora, tanto desde la opinión pública como una actitud mucho más prudente, mucho más, digamos, frilosa por parte de los Estados. Y los Estados quieren, antes de que las cosas lleguen, queremos ver. Y estamos en esta situación. El marco global es sencillo. El marco global es que esa concepción economista ha excluido la política de la construcción europea. La política no existe, son los tecnócratas que tienen una visión de la Unión Europea como si fuera un banco central, un banco, y el banco, ¿quién lo dirige? Un consejo de administración. Ellos se consideran como el consejo de administración de este gran banco que se llama Europa. Mientras que la realidad es totalmente diferente porque el nivel de desarrollo entre los países europeos es totalmente diferente. No se puede comparar la economía de exportación de Alemania en todo el mundo con países que no exportan para nada. Grecia, Italia, un poco, Francia. El diferencial de exportación entre Francia y Alemania es muy importante. En 2000, el diferencial de exportación comercial entre Alemania y Francia era de 3%. Ahora supera los 14%, con una regresión del comercio exterior francés y un desarrollo exponencial del comercio a nivel mundial y a nivel evidentemente europeo. Los alemanes son los principales exportadores en el mercado europeo.
Se encuentra, por supuesto, naranjas españolas en Frankfurt, pero las naranjas no cuentan frente a las máquinas y a la riqueza real. Es decir, que el sistema europeo, pese al mercado único, no se ha unificado. Y en este sentido, tanto Mario Draghi, en un informe que acaba de publicar, como Enrico Letta y sobre todo un francés, Nollet, que lo han hecho al mismo tiempo, están diciendo, ahora no tenemos otra posibilidad sino unificar más el mercado europeo, controlar más la circulación de los capitales y tener una política de repartición mucho más equilibrada para todo el resto. Las élites políticas dicen que sí, pero no hacen absolutamente nada. Y la Comisión de Bruselas no quiere saber nada, sigue con su pacto de estabilidad. Entonces estamos frente a una tecnocracia que considera que su papel es tecnocrático, no es político. Si queremos hacer un balance, podemos decir que a nivel comercial es un éxito porque funciona bien, aunque desigual, pero funciona bien. A nivel económico es un fracaso, a nivel social es una catástrofe. Porque una de las características de esta orientación económica y sobre todo comercial ha sido desde el comienzo decir la Unión Europea no se ocupa de lo social. Son los estados que tienen que gestionar eso. No queremos poner en marcha una política. Hubo una comisión, la comisión de Juncker, en 2014, que intentó lanzar una política social para los jóvenes, el famoso plan de empleo financiado para los jóvenes europeos. Nada. Ha sido abandonado inmediatamente cuando salió tras una legislatura el pobre Juncker. Fracaso social que cuesta mucho. Que cuesta mucho porque fundamentalmente no se puede construir Europa sin políticas sociales. Las políticas sociales son las que dan la identidad común, son las que dan la identidad de pertenencia. Las políticas macroeconómicas, comerciales, son las que dan la identidad de intereses, pero no la identidad de pertenencia. La identidad de pertenencia, es decir, tenemos una política social que hace que los sueldos de los españoles tienen que subir y llegar a la altura de los sueldos alemanes para poder tener un mercado mucho más eficaz y que pueda avanzar para todos. Mientras que si comparamos los fundamentales económicos, empleo, sectores públicos, sueldos, etc., vemos una divergencia cada vez más importante entre la situación de los países del norte y la situación de los países del sur, con una consecuencia dramática, la necesidad para estos países de endeudarse. Y basta con ver ahora el nivel de la deuda de los países del sur, empezando por Francia, de estos países, para saber que, primero, ningún país respeta estos tres criterios: inflación, deuda y déficit presupuestario. Y la deuda está, creo, ahora en España de unos 102%, 103%, Italia 130%, Francia más de 113%, etc. Pero estos países aprovechan, evidentemente, benefician del, digamos, de la protección del euro. Los mercados financieros no se atreven a atacar estos países, pero basta con que haya una pequeña crisis financiera, por ejemplo, una crisis inmobiliaria, para que veremos los mercados internacionales llegar en los países endeudados y atacarlos. Está claro. Bien, entonces estamos en una situación difícil. No hay integración real a nivel económico, hay una integración comercial.
Y la cuestión es saber cómo salir de eso. Yo considero que el ciclo elaborado a partir de 1991-92, Tratado de Maastricht, con estas crisis que hemos vivido, es un ciclo que se ha agotado. No podemos seguir así. El ciclo neoliberal no puede solucionar los problemas económicos y sociales de los europeos. Tenemos que entrar en una nueva fase. El debate, todos están de acuerdo sobre eso, incluso miembros de la Comisión lo saben perfectamente. La cuestión es saber qué hacer. Desde las estructuras existentes, Comisión, etcétera, dicen, bien, hay que relanzar la economía, hay que practicar una política de austeridad, pero no total, es decir, seguir más o menos en la misma vía. Y sobre todo, hay que integrar a los países del este. Hay que integrar para llegar a una Europa de 31, 32 y hasta 36 países. Porque llegará un momento en el que incluso un país como Azerbaiyán podrá pedir su integración. Es decir, crear un gran mercado. Hay un solo país en Europa que está muy a favor de eso, pero a 100% a favor de eso, es Gran Bretaña. Gran Bretaña dice, perfecto, estáis haciendo lo que hemos pedido nosotros en 1980. El euro va a desaparecer, eso no es un problema, pero tendremos una gran zona comercial, económica, está bien, una zona de libre cambio europeo. Por eso, y lo digo, no quiero, digamos, ofender a nadie aquí, lo digo, yo personalmente estoy en contra de la ampliación. Creo que la ampliación ha sido un error que pagamos ahora muy caro y creo que hay que detener ese proceso. Voy a explicar, para terminar, cómo lo veo. Frente a esta situación de estancamiento, no voy a hablar. Voy a ver. Bueno, tenía 20 minutos de retraso. 5 minutos. Sí. ¿Me das 5 minutos? Sí. Son los 5 minutos, es un fusilamiento. No, 5. Vale, 10. No, rápidamente. Yo creo que frente a esta situación, el bloqueo es fundamentalmente más profundo que un bloqueo económico. El bloqueo es institucional, es político. Los fundadores de la Unión Europea, en los años 40-50, querían construir una Europa política, empezando por la economía, es lo que decía Monnet. Construir una Europa de los hechos económicos para llegar a un conjunto político. Finalmente, la autonomización de la Comisión y el proceso económico ha llevado al precipicio esa idea, digamos, de construcción política, y nadie habla de eso. Hemos tenido un debate rápido en 2001, 2002, entre los alemanes y los franceses, sobre todo entre Joschka Fischer, ministro de Asuntos Exteriores alemán, y Hubert Védrine, su colega en Francia, para saber qué tipo de Europa hay que construir políticamente. No se pusieron de acuerdo, pero había dos líneas. O una Europa federal o una Europa confederal. Las élites financieras y económicas abogaban a favor de una Europa federal. Porque en una Europa federal el poder central está entre las manos de Bruselas. Mientras que los gobiernos, tanto el alemán como el francés, decían, basta. No, necesitamos encontrar un sistema, perdona la expresión latina, sui generis, es decir, específica, que sea una mezcla de federalismo y de confederalismo. Lo que es la Unión Europea ahora. Es decir, que tenemos un sistema federal en lo comercial, una parte de lo económico, y tenemos un sistema confederal
basado en la cooperación intergubernamental defendida por los tratados. Se encuentra en todos los el artículo 7, por ejemplo, del Tratado de Lisboa. Yo considero personalmente que no podemos salvar a Europa de este bloqueo ahora si no sacamos y ponemos sobre la mesa el tema de qué Europa queremos construir. Si es una Europa a 36, nunca tendremos ni una Europa federal ni una Europa confederal. Tenemos un núcleo que es constituido por los países de la zona euro, 20 países, 21 ahora, 20 países, que comparten muchas cosas entre ellos. Personalmente, yo considero que hay que construir entre estos 21 países, 21, un sistema no federal. No creo al federalismo, nunca he creído a eso, porque el federalismo supone que existe una nación europea, pero no hay nación europea. Hay 36 pueblos totalmente diferentes. Y nadie podrá imponer a los franceses obedecer a un jefe finlandés o maltés. Son historias diferentes, son tradiciones diferentes, son sistemas sociales diferentes. Es muy difícil construir una federación. Estados Unidos ha construido una federación, pero necesitó una guerra con 500.000 muertos. La guerra de secesión. Es decir, que no vamos a hacer otra guerra para imponer a los que no están de acuerdo un Estado federal. El único Estado posible para mí es un Estado confederal de tipo nuevo. Es decir, un Estado cuya orientación consiste en favorecer cada vez más la integración y ir hasta el fondo de ese proceso. Quizás dentro de 50 años, 30 años, llegaremos a un Estado federal entre estos países. Pero ahora es imposible. Y lo que veo es que tanto la tecnocracia europea como las élites financieras europeas no quieren Estado federal. ¿Por qué? Porque no quieren control político sobre la orientación económica de la Unión Europea. El Estado federal, el Estado confederal, es lo que permite decir la construcción europea es una construcción política. Queremos una identidad política común y no solamente intereses comunes. Y este debate está ahora abierto. Había previsto, Josep, pero no lo haré porque sé que he hablado demasiado, también decir 2 o 3 cosas sobre otro problema grave, que es el problema de la seguridad y de la construcción de una arquitectura común de seguridad. No puedo desarrollarlo a él, pero si alguien está interesado por esta cuestión, yo contestaré con mucho gusto a ese tema. Os agradezco muchísimo, he hablado demasiado, pero creo que era necesario, digamos, no he terminado. Una frase solo. Podemos construir una Europa diferente. Podemos construir una Europa social, una Europa económica, porque sabemos lo que hay que hacer. Sabemos que una política de solidaridad económica entre los países europeos puede. Y una de las primeras decisiones que tenemos que tomar, si queremos entrar en esa vía, es poner el Banco Central al servicio de la construcción europea y no solo al servicio de los mercados internacionales. Es decir, introducir en los estatutos del Banco Central el objetivo de una Europa social, el objetivo del empleo, el objetivo de defensa de los servicios públicos a nivel europeo. Rechazar todas las decisiones que ahora están privatizando por todas partes el sistema económico. Porque el único éxito de esa política a nivel
digamos, del vínculo social ha sido la privatización generalizada del vínculo social europeo. Cada vez más privatizan, cada vez más los fondos de pensiones dominan la economía europea. Si es por eso, entiendo que muchos, digamos, cuestionan y se interrogan sobre el porvenir de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Te voy a facilitar que dediques un poco de tiempo a lo que te ha faltado con mi primera pregunta, digamos. ¿Sí? Y mi primera pregunta es que el relato que has hecho pone en evidencia algo que me parece fundamental y que, por tanto, efectivamente es una interpelación a la política, que es que toda esta aventura europea no le ha permitido conseguir una verdadera autoridad política y moral en el mundo. Y que esto es lo que en este momento nos desasosiega un poquito, porque por razones muy distintas, porque vemos lo que ocurre en Estados Unidos, porque vemos lo que ocurre en Rusia, porque vemos lo que está pasando ante las ganas de no querer verlo de media Europa en Gaza y todas estas cosas, ¿no? Y por tanto me parece que esto nos sitúa a Europa en un momento de falta de autoridad moral en el mundo y de autoridad política que la desdibuja y que probablemente se debe a este déficit de política que tú has descrito. Está claro, estoy totalmente de acuerdo, no he podido desarrollar este aspecto. Europa se ha vuelto en realidad, desde que ha elegido la autonomización tecnocrática, desde que ha aceptado que la Comisión fuera el verdadero gobierno de Europa, ha elegido la no existencia política. Europa es un non sujeto. Es un no sujeto. Mientras que, si te acuerdas de los debates sobre el Tratado de Maastricht, hablábamos en aquella época de Europa como actor estratégico. Hablamos en aquella época para defender el euro contra los que no querían. El euro nos va a permitir, porque somos el continente más rico del planeta, tenemos un modelo de civilización europeo, un modelo social que vamos a defender, y el euro nos va a permitir ganar la batalla frente a las grandes monedas en aquellas épocas que eran el yen y el dólar, el yen japonés y el dólar. Desde 2000, desde la puesta en marcha del euro, hemos visto una orientación radicalmente opuesta. Doy una cifra porque analizo eso en mi libro. En 2000, cuando se puso en marcha, en 1999, 2000, cuando se puso en marcha el euro, el dólar subió inmediatamente y el euro era de 0,93 dólares. Un año después, el euro bajó radicalmente y el dólar bajó radicalmente y el euro empezó a subir. Hasta llegar en 2005-2006 a prácticamente 1,40 dólares. Lo que significa impedir la competencia del euro a nivel internacional. Y hasta la fecha el euro no es una moneda internacional. La moneda internacional sigue siendo el dólar. Ver lo que nos está preparando nuestro amigo Donald Trump. Es decir, que hemos perdido también la batalla monetaria. ¿Por qué? Porque durante estos 20 años, las capacidades de exportaciones de los países europeos, esencialmente de los países del norte, se desplegaban en la zona euro, no fuera. El comercio exterior alemán, la mayoría era vender a nosotros, aquí en España, en Italia, etc., y ganaban mucho. No competían con el euro, ha actuado como una moneda de protección
del espacio europeo frente al dólar, permitiendo a los más ricos volverse más ricos y a los más pobres volverse más endeudados. Europa no ha existido políticamente porque el golpe del referéndum francés e irlandés y, nunca olvidar, holandés, los tres países consultados han rechazado el tratado constitucional. Mientras que aquí tenía amigos que cantaban en la televisión los artículos del tratado. Yo veía aquí, pero ¿está completamente ¿has leído este texto de 340 artículos? Nadie. A partir de ese momento el golpe ha sido muy importante y evidentemente eso benefició a la tecnocracia europea y la desaparición de Europa como proyecto político, reemplazada por la batalla entre los estados. Y de vez en cuando llega un presidente, no quiero aludir a un país que conozco muy bien, llega un presidente, un joven así, digamos, y que está delante de la televisión en todas partes, yo haré eso, yo haré eso, yo haré eso. Bueno, macronizando todo, digamos, la existencia, ¿verdad? Pero el contenido es muy problemático, aunque Macron es un auténtico europeísta. Hay que reconocerlo. Pero ¿y hasta qué punto esta incompetencia política de Europa no es consecuencia también de dos factores importantes? Uno es la aceleración tecnológica y el otro el cambio de modelo económico, es decir, el paso del capitalismo industrial al capitalismo financiero y digital. Es una buena pregunta, porque todavía la economía europea sigue siendo, contrariamente a lo que se dice, sigue siendo una economía muy industrializada. Los países del norte, todos tienen industrias importantes. Los países del sur no, pero los países del norte, todos. Es decir, que Alemania sigue siendo una gran potencia industrial. Pero, efectivamente, otra línea se ha desarrollado desde las políticas puestas en marcha, es la construcción de una Europa de servicios. Una Europa que se ha transformado en espacio, digamos, de funcionamiento del capitalismo financiero y de servicios. Un país como Francia, por ejemplo, ha perdido mucho de su capacidad industrial. Todos conocéis la paradoja increíble con la que Francia ha vivido con la COVID. Con la COVID, el principal país que fabricaba las máscaras era Francia. Y han vendido estas empresas a los chinos. Así que la primera decisión de los franceses era comprar a los chinos que fabricaban francés en China, las máscaras. Es decir, que el problema, Josep, es un problema de visión. No solo un problema de orientación, no solo un problema de voluntad, un problema de visión. ¿Qué Europa queremos? Pero si hubiéramos planteado la cuestión de una Europa política confederal, ahí podemos tener políticas económicas comunes. A nivel de la inteligencia artificial, a nivel de todo lo que quieren, pero estamos juntos y vamos. Por ejemplo, es muy importante. ¿Qué significa una política confederal europea? Significa crear una política de investigación y desarrollo común. Los americanos invierten hasta 7% del presupuesto del PIB americano en la investigación. Nosotros la media europea es de 1,5%. Cuando tenemos un mercado más importante que el americano. Es decir, que no hay visión, no hay voluntad, no hay proyecto. Hemos perdido el proyecto. El proyecto económico no basta, necesitamos un proyecto político y desde el proyecto político podemos plantear el proyecto social y podemos plantear el proyecto identitario. El problema es que el proyecto identitario de cada nación
es un obstáculo casi insalvable para esta superación. No estoy seguro de eso. Ojalá. No estoy seguro de eso. No estoy seguro de eso, porque creo que al fin y al cabo, te voy a decir por qué no estoy seguro de eso. No estoy seguro de eso porque para mí, desde la historia de Occidente y sobre todo de Europa, hemos asistido a una ruptura casi epistemológica, es decir, científica verdaderamente, en la mente de la gente, la idea de crear, tras la Segunda Guerra Mundial, una Unión Europea. Eso es muy importante, pero el problema es que no hemos dado contenido a esa idea de Unión Europea. Y todos los países la consideran únicamente como un mercado en el que cada uno toma lo que le interesa y aprovecha si puede aprovechar. Unos te dicen, nosotros decimos fondos, otros te dicen, nosotros vendemos en estos países y por eso damos fondos para que puedan comprar nuestras mercancías, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo en la capacidad de Europa de construir. No creo fundamentalmente, pese a las amenazas de la extrema derecha, no creo a un retorno de los nacionalismos, digamos, guerreros de los años 30. No creo. Lo veo prácticamente imposible en la situación. Aunque las extremas derechas están creciendo en toda ¿Perdón? Europa. Aunque las extremas derechas están creciendo en toda Europa. Están, digamos, desarrollándose, pero crean al mismo tiempo anticuerpos. Evidentemente, crean reacciones en todas partes, no solamente crean. Yo estoy, por ejemplo, convencido de que en los próximos 10 años tendremos bloques políticos más allá de la izquierda y la derecha, que podrán unificarse para luchar contra ese peligro. Estoy convencido de eso. Quizás me equivoco, pero he visto cómo en el Parlamento Europeo, frente a la extrema izquierda, a la extrema derecha, frente a ellos, al fin y al cabo se ponían de acuerdo y decían no, no ellos. Y ellos tienen poder, ¿por qué? Porque la situación es dramática, porque hay una crisis. Basta con mejorar un poquitín la vida de los ciudadanos europeos para poder construir esa Europa. Estoy convencido de eso. Qui s'incorpora a la conversa? Qui comença? Sí, muchísimas gracias, profesor Nair. A ver, son muchísimos temas y muy interesantes. Como ha lanzado uno que valdría la pena que pudiera explicar algo, le quería plantear la cuestión de la seguridad. Un temor, por lo menos mi impresión, un temor que hay, y es que esta visión de la seguridad se está vinculando excesivamente hacia defensa, militarización, incluso algo más perverso como es una reindustrialización vía un keynesianismo industrial, ¿no? Pero en armamento. Para mí el punto complicado fue en el momento en que Merz, incluso sin ser canciller, se acoge a la mejor correlación de fuerzas que tenía en el Bundestag saliente para romper con algo tan fuerte en Alemania como es la austeridad presupuestaria, pero para invertir en defensa. A mí ese punto y además diciendo, Alemania ha vuelto. Y dices, uy, ¿ha vuelto a qué? ¿Y a dónde? ¿No? Bueno, es interesante este debate entre qué tipo de seguridad, una seguridad para las personas, una seguridad o las políticas militares defensivas guerreras, ¿no? ¿Puedo contestar ahora? Sí, no. Contesta. En una palabra, el problema de la seguridad es un problema estratégico que gira en torno de una dualidad, una orientación. Saber que no habrá una política de seguridad y una arquitectura de seguridad común si unos países eligen seguir quedando bajo el paraguas norteamericano. Los franceses nunca aceptarán. Pueden diplomáticamente decir sí, vamos a estar juntos, fabricamos cosas, pero en el fondo no. Los americanos lo han entendido perfectamente
y por eso ahora animan a los ingleses a volver en Europa sobre la cuestión de la seguridad para estar con Francia y controlar un poco el proceso. El problema no está entre Francia y Alemania. Alemania no puede, incluso si lo quiere, no puede volverse una gran potencia militar. Es imposible. Pueden tener un presupuesto y han decidido hace 2 años invertir más de 1.000 millones de euros para modernizar su ejército. Es una potencia nuclear también en el sentido de que ahí hay las armas de medio alcance de los americanos, que están ahí, pero los americanos han empezado a retirar estas armas, pero fundamentalmente la cuestión es entre Francia y Gran Bretaña. La cuestión es la siguiente: si queremos construir una política de seguridad común, necesitamos una verdadera autonomía estratégica, tanto respecto a los enemigos exteriores, Rusia, China, etc., como a los americanos. Concretamente, eso significa que nosotros fabricamos las armas. No tenemos que depender, es lo que dicen los franceses. Necesitamos una industria europea de producción de armamentos para no depender de nadie. Y los franceses y los ingleses han abierto ese camino. Ahora, poco los ingleses difícilmente, pero están siguiendo. Y he visto que hace 2 semanas, supongo que lo has visto también, que el nuevo canciller alemán, Merz, ha pedido a Francia y a Gran Bretaña asegurar, frente a la situación de incertidumbre creada por la política de Trump, asegurar la seguridad nuclear de Alemania. Y evidentemente los franceses y los ingleses dijeron que sí. Eso es importante. Yo creo que Merz ha hecho esta propuesta no fundamentalmente porque cree en eso, sino porque hay un peligro que se está perfilando al este de Alemania. Es que Polonia se está volviendo, y probablemente va a hacer con Ucrania, la primera potencia militar de Europa. Y he visto que los polacos hablan de la posibilidad de conseguir el armamento nuclear. Y eso los alemanes nunca lo van a aceptar. Porque los tropismos históricos desde el siglo XIX no perdonan, no lo van a aceptar. Entonces estamos en una situación de negociación ahora, o una política de seguridad, una arquitectura de seguridad en la que los Estados Unidos siguen siendo el elemento central, aunque no quieran, o una política de autonomía estratégica europea basada en una cooperación integradora de los armamentos, de las culturas militares de todos los países europeos para crear un verdadero ejército que sea capaz de defender Europa. Más, termino eso porque es un problema fundamental, una arquitectura de seguridad europea, siento decirlo tan claramente, no se puede construir únicamente sobre la base de la oposición a Rusia. Es imposible de construir una política segura de seguridad únicamente porque estamos en contra de Rusia. Gorbachev, 1988, había propuesto la famosa Casa Común. Entro y hacemos una política de seguridad común en la que Rusia es un elemento de esa política. Mitterrand desarrolló la misma posición con su concepto de comunidad política europea de 1991.
Las dos propuestas han sido destrozadas por los americanos a partir de 1992. Han dicho ni hablar. Y Alemania, como el resto, no podemos, evidentemente, en esta situación aceptar que los americanos se vayan. Entonces, hemos quedado en eso. Y hoy es una situación de guerra, es una situación horrorosa para el pueblo ucraniano, es una invasión sin cualificación, es un horror. Pero Putin no es eterno. Rusia quedará Rusia. Y si queremos tener una verdadera política de seguridad, tenemos que ver lejos y proponer a los rusos una asociación de igualdad con el resto de los países europeos. Es la mejor manera de asegurar a Ucrania y de hacer que Ucrania podrá participar en un sistema de seguridad serio y no en la OTAN simplemente como se plantea ahora el problema. El tema es muy complejo. Gracias, profesor, por sus palabras y por su obra, que siempre constituye un acicate para la reflexión. Yo quería preguntarle sobre una duda que me ha quedado después de la intervención de hoy, que parecía que enfatizaba mucho, digamos, la crisis del proceso de integración europeo a partir, digamos, del rechazo del referéndum del 2005, cuando en las primeras páginas, al menos del libro, hasta donde he alcanzado a leer, me parece que acertadamente incide en la encrucijada que suponen los años 80, ¿no? Entonces, quería preguntarle simplemente, para ser breve, pese a las múltiples cuestiones que suscita, digamos, ¿cuál es, digamos, la novedad del rechazo institucional? Porque ahí sitúa, ha hablado del papel, la independencia creciente de la Comisión, el papel del Tribunal de Justicia Europeo, la crisis de la política, pero eso, digamos, recordaremos que en los años 80, digamos, con el Acta Única y el Tratado de Maastricht, en toda Europa, como usted también ha comentado, se produce un gran debate respecto a cuál es el sentido de la Europa. Y en ese momento, precisamente, es una Europa de 15, donde, si recuerdo bien, 12 son gobiernos socialdemócratas. Por tanto, en esa encrucijada, digamos, decidimos realmente si Europa, digamos, se contrapone al modelo de globalización que impulsaba Estados Unidos o mantiene su modelo social. Yo creo que ahí, como en las primeras páginas, insisto, del libro advierte, la mayoría y la opción europea es apuntarse a la seducción neoliberal en vez de eso. Y ahí es donde nos jugamos y donde se diseñan todas las instituciones de la Unión Europea, que luego darán lugar en los 90, tras la globalización feliz, a la crisis del 2008 y las consecuencias que arrastramos hasta hoy. Eso es lo que he entendido yo, pero en su intervención me parecía... En su intervención me parecía que enfatizaba más el tema de la novedad respecto al 2005. Yo digo, ¿cuál es la novedad real? Si desde los 80 ya eso lo veníamos manteniendo, ese problema. Y las sentencias, digamos, que generó Maastricht en Italia, en Alemania, ¿no? Las negativas, eso no lo ha mencionado y creo que es significativo, de los países, digamos, del welfare state más desarrollados, los nórdicos, que también, no solo Inglaterra, también se muestran reacios, digamos, a ese modelo de integración. Entonces, quería simplemente que me aclarara cuáles son las novedades, digamos, significativas del 2005 respecto a ese modelo que viene generándose desde los 80. Gracias. No he entendido nada. ¿Cuáles son las novedades de 2005? ¿Qué? Las novedades de 2005, novedades de 2005 respecto al modelo anterior, digamos. Las novedades, la única novedad, es una buena pregunta. La única novedad, es verdad, la única novedad para mí es la adopción de los bonos, de los fondos mutualizados europeos. Porque era una medida neo-keynesiana, era una medida de Estado social. La Europa no quería hacerlo y finalmente la alianza entre España, Italia, Grecia, Portugal, Francia ha podido imponer a Alemania, a Holanda, los países frugales, como se dice, digamos, unas políticas de financiación del tejido común europeo. Para mí es muy importante porque es precisamente en este sentido que hay que ir para construir una identidad política común.
para construir una confederación europea común, con políticas sociales comunes. Una confederación es un Estado, y es un Estado que respeta la diferencia de las naciones, de las que hablaba Josep. Es decir, este proceso no significa la desaparición de las naciones. Todo lo contrario, significa que las naciones pueden desarrollarse democráticamente en su seno porque tienen relaciones de fraternidad, de solidaridad, de intereses con sus vecinos y con el resto. Y por eso necesitamos tener políticas comunes. La política de los fondos mutualizados es absolutamente un ejemplo muy positivo. No veo otro. Por ejemplo, no quiero entrar en los detalles. Ahora los países europeos están ayudando a Ucrania militarmente. Venden y otorgan, pero venden. Ahora Ucrania es probablemente el país el más endeudado del mundo con Estados Unidos. Porque los armamentos que reciben no reciben estos armamentos así gratis. Tienen evidentemente contratos avantajosos, pero fundamentalmente ventajosos, pero cuestan. Entonces, esa política no es una política verdaderamente europea. El Consejo Europeo tiene que reunirse para decidir. Y cada día en los periódicos ven, los alemanes han decidido otorgar cohetes a los ucranianos, los franceses canones, etc. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando el momento de la batalla llega, los ucranianos se encuentran solos. Es lo que dice cada día Zelensky. En vez de darnos sus armas, necesitamos más armas, pero él lo que pide es que haya una coherencia entre los ejércitos europeos. Una coherencia de producción de armamentos. Es decir, que estamos en una cooperación intergubernamental basada sobre los intereses estratégicos de los estados, pero no a partir de una concepción común de Europa. Es el gran problema. No he hablado de otros temas muy interesantes que muestran que esa unidad. Podemos hacer, digamos, un balance rápido. Entre Francia y Alemania hay una crisis muy profunda ahora. No estamos de acuerdo sobre la política, sobre el mercado de la electricidad. No estamos de acuerdo sobre la política energética. No estamos de acuerdo sobre la política del euro, la gestión del euro. No estamos de acuerdo, etc. Puedo listar 10, 15, 20, 50 temas que, digamos, en los que los franceses y los alemanes están en crisis. No están de acuerdo. Por eso hablamos de la crisis del eje franco-alemán. Porque ha llegado un momento en el que había que decir, mira, ahora no se trata de economía, se trata de intereses de pertenencia común. Y eso nunca se ha planteado así. Sin hablar de la lógica de los países del Este, porque ¿qué han hecho los países del Este estos últimos 5 años? Han ganado la batalla. Han ganado la batalla primero haciendo de la guerra un asunto suyo. Es normal, están en las fronteras, pero eso no significa que todos los países europeos tienen los mismos intereses que Polonia o que Finlandia. Yo no veo a algunos países aceptar hacer la guerra para, digamos, estar de acuerdo con Polonia. Las cosas son mucho más complejas. Y no veo que los ciudadanos, digamos, digan, vamos a por el adversario común. Es un primer problema. Y segundo, hay otro tema, ha hablado Josep de eso, muy importante, los valores. Los valores. Hay un desacuerdo radical con los países del Este sobre los valores, sobre la inmigración. Prefieren pagar multas y no pagar que adoptar nuestros valores
No solamente sobre el migratorio, sobre muchos otros puntos. Y no hay acuerdo, no han aceptado. Sabéis que para entrar en la Unión Europea hay que aceptar lo que se llama los acervos europeos, es decir, los valores comunes. Han firmado, pero a la hora de verificarlo hay problemas. Por eso digo que el camino es muy largo, muy largo hacia un federalismo europeo. Estamos llegando al final del tiempo. Solo para cerrar, una pregunta. ¿Cómo hay que explicar o asumir la triste actitud de Europa ante la situación en Gaza y el respeto desmesurado a Netanyahu que algunas veces se ve, no se aprecia, ¿no? Hay varias explicaciones, pero dos muy importantes. La primera es el peso específico de Alemania. Lo digo en una palabra, no voy a desarrollar. Alemania es rehén de su pasado. Y están haciendo pagar a los europeos su pasado. Compartimos ahora la maledicción del nazismo contra los judíos. La compartimos, en el sentido de que los alemanes están pasando factura al resto de los europeos, porque ellos pueden, en la máxima potencia, y pueden decir no podemos aceptar lo que está pasando. Pero no lo hacen porque temen afrontar su pasado, porque saben que si abren la boca, inmediatamente tendremos un Netanyahu diciendo antisemitas, antijudíos. Basta con abrir la boca. Acabo de escribir un artículo en El País sobre este tema. Eso es el primer problema, la cuestión alemana. Han pasado de la culpabilidad a la complicidad. No lo viven bien. No lo viven bien. La opinión pública mayoritaria no está a favor de esa política. Pero la memoria en Alemania es un asunto de gobierno. No es solo un asunto de población. Y entonces, ahí están paralizando fundamentalmente la Unión Europea. No quieren que la Unión Europea tome una posición sobre este tema. Es el problema de la unanimidad. No quieren. Segundo, no hay acuerdo sobre cómo solucionar este problema. Y hay en cada país muchos grupos que están a favor, no de Netanyahu, no creo, pero de Israel, y que no se atreven a condenar incluso cuando se trata de un criminal como Netanyahu. Dicen, es Israel. Es un trozo de Occidente ahí. Hay probablemente muchas otras cosas, pero lo que sí es seguro, Josep, es que las cosas han cambiado sobre eso. Porque yo creo que lo que está pasando va a pasar factura a los israelíes, a nivel moral. Creo que el castigo moral de lo que van a pagar los israelíes para esa política de destrucción y de genocidio de un pueblo va a, desgraciadamente, relativizar su situación histórica y simbólica. Están jugando en contra de ellos mismos. Nunca se podrá hablar del pasado sin referirse al presente. Lo repito,
Nunca se podrá hablar del pasado sin referirse a estos niños, estas mujeres, estos hombres machacados por bombas durante meses, meses y meses. Eso es un elemento grave. España ha tenido la valentía, el primer país de reconocer, en Europa, de reconocer el Estado palestino. Francia ahora está caminando hacia la misma decisión, aunque no lo tiene fácil Macron. Creo que las cosas van a cambiar, pero no la suerte, desgraciadamente, del pueblo palestino. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la pronta.